de ustedes. Y déjeme saludar a quien seguramente tendrá mucho que opinar de este y otros temas. Déjeme saludar vía telefónica al senador federal por Morena, Martí Batres, a quien le agradezco mucho que haga posible este enlace. Martí, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. El grupo parlamentario de Morena en el Senado, me he salido unos minutos para platicar contigo. Aquí andamos, trabajando. Muchas gracias, senador. Antes de hablar de plurinominales en el Senado, porque me llamó mucho la atención el video que publicaste ayer en redes sociales y que compartimos anoche en Sin Censura Nocturno, déjame preguntarte de este llamado sin hipocresías que hace Santiago Krill para que el presidente le abra a la oposición las puertas de Palacio Nacional para dialogar. ¿No te parece una grosería, senador, después de tanto que hemos escuchado y visto? Pues es completamente absurdo y es completamente ilógico. Si ellos dicen que el presidente es un dictador y se la pasaron diciéndolo a lo largo de la campaña y lo han dicho en los meses anteriores y en los años anteriores, pues es completamente ilógico que le pidan una reunión. Es completamente absurdo. Creo que la oposición ha tenido un discurso verdaderamente desmedido, lleno de falsificaciones, de distorsiones de responsabilidad, y también tiene que asumir las implicaciones de su discurso. Es completamente ilógico llamarlo un gobernante, un dictador, tirano, insultarlo y luego pedirle una reunión. Carece de toda lógica. Así es, carece de toda lógica. ¿Me escuchas, senador? Te escucho bien, Vicente. ¿Me escuchas bien tú a mí? Sí, claro. Nosotros tuvimos por aquí un desajuste en mi micrófono y en mis audífonos, por eso te lo preguntaba. Pero, a ver, senador, déjame preguntarte sobre lo que subiste ayer a redes sociales, que me pareció muy relevante, porque hay controversia sobre el tema de los plurinominales, y tú dices, en el Senado creo que sí se ajusta esta reforma electoral que pide el presidente y que podría apuntar a la desaparición de plurinominales. Danos tu opinión, Martí Batres. ¿Vamos a qué? Dame tu opinión precisamente sobre este tema de los plurinominales. Ayer subías este video muy interesante, Martín. Sí. Mira, extiendo un poco mis argumentos. Aquí estoy expresando 3 argumentos fundamentales. Primero, el Senado de la República es la expresión de los estados y la Ciudad de México, que es un cuasi-estado. La naturaleza del Senado no es la representación creo que... ¿Me escuchas? Sí, por ahí te perdimos en algún momento. Yo creo que también es la conexión de tu celular, senador, perdón. Puede ser, o que estamos adentro del edificio del Senado. Pero bueno, me decías que hay 3 elementos. ¿Me escuchas bien aquí? Sí, señor. Entonces, digo, hay 3 elementos por los cuales planteo esta eliminación. El primero es que el Senado no es la representación poblacional, no es la representación proporcional. El Senado es la representación de las entidades federativas, es decir, la cualidad de la representación en el Senado es representar a las entidades independientemente del tamaño de cada entidad. Por ejemplo, el Estado de México tiene 15 millones de habitantes y Baja California Sur tiene 400,000 habitantes nada más, pero una entidad y la otra tienen el mismo número de representantes en el Senado. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Por qué?
Pues porque ambas son entidades federativas, porque ambas son estados de la República. Lo que se representa en el Senado entonces no es el tamaño de la población, no se representa la proporción de la población, tampoco la proporción de cada fuerza política, se representa a las entidades federativas. Es el espacio donde se visualiza el pacto federal entre las entidades que están enumeradas en la Constitución. Esa es la naturaleza de esta representación en el Senado. Entonces, la lista plurinominal es ajena a esta naturaleza. Quienes forman parte de la lista plurinominal no emergen de las entidades federativas, emergen de los partidos y generalmente de las dirigencias de los partidos, porque son las dirigencias de los partidos las que definen quién forma parte de la lista plurinominal. Ahora bien, segundo argumento, ya hay una representación de la pluralidad y de las minorías en el Senado. No se puede decir que la mayoría de cada entidad federativa se lleva toda la representación, porque no es así, sino que la minoría tiene una representación en cada entidad federativa. Por ejemplo, cuando eliges los senadores de un estado, eliges 2 de la mayoría y un tercero que representa a la primera minoría. Por lo tanto, sí hay representación de las minorías, y esa representación se hace por la vía de los propios estados y entidades. Si eliminamos la lista de representación proporcional, o sea, la lista plurinominal, de todas maneras hay presencia de las otras fuerzas políticas a partir del senador de minoría de cada entidad federativa. Es decir, no se eliminaría la representación de la pluralidad, pero esa pluralidad se tendría que ganar en cada entidad federativa, ya sea con los senadores de mayoría de una fuerza política o ya sea con el senador de minoría de otra fuerza política. En todo caso, lo que quiero decir es que sí hay un mecanismo de representación de la pluralidad federalista diferente a la lista plurinominal. Tercer argumento, el tamaño del Senado. Tenemos el Senado más grande de América, más grande que el Senado de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 100 senadores, en México 128. Pero si vemos a los demás países latinoamericanos, pues vamos a ver los tamaños. El más grande después de México es el de Colombia, son 108 senadores. Pero ve el de Argentina, son 72, o el de Brasil, son 81, y Brasil tiene mucho más población que México. Otros senados son todavía más pequeños, el de Chile son 43, el de Bolivia 36, el de Dominicana 32, el de Uruguay 30, en Paraguay hay 46, es decir, los países que tienen Senado tienen una composición mucho más pequeña que el Senado en México, que es un enorme aparato. Entonces, ahí estoy planteando 3 argumentos muy importantes. El Senado no es un espacio de representación proporcional de las fuerzas políticas, sino es un espacio de representación de las entidades federativas. Segundo, sí existen otras formas de representar a las minorías diferentes a la lista plurinominal. Y tercero, el Senado tiene un tamaño enorme y deberíamos buscar reducir esas proporciones de manera que haya una representación cuantitativa mucho más racional y adecuada a la población de México. Esos son los puntos, mi querido Vicente, en este tema que es un tema
importante. Esa es una iniciativa que presenté yo desde finales del 2019 y bueno, pues ha estado ahí pendiente. Ahora podría haber una oportunidad de discutirla si se discute una reforma electoral. Este es un punto para una reforma electoral entre muchos otros puntos. Martí, lo que debe de quedar claro es que pareciera que la controversia no está en el Senado, porque funciona diferente el Senado y la Cámara de Diputados. La gran controversia sería qué hacer con los plurinominales en la Cámara de Diputados. ¿Está de acuerdo, senador? En la Cámara de Diputados lo que podemos hacer es disminuir la lista. A propósito de iniciativas que he presentado, presenté otra iniciativa sobre el tema de la lista plurinominal en la Cámara de Diputados. Yo lo que opino ahí es que los diputados de representación proporcional deben bajar de 200 a 100, de tal forma que también reduzcamos el tamaño de la Cámara de Diputados, que es enorme, son 500 legisladores, y por lo menos habría que reducirla a solo 400. Entonces, podemos bajar la lista de representación proporcional, o más bien el espacio de representación proporcional, de 200 a 100. Pero ahí, mi querido Vicente, propongo otro cambio. El cambio que propongo es que no haya una lista para la representación proporcional, sino que la representación proporcional se derive de los mejores votados que hayan perdido la elección de cada partido. Es decir, suponiendo que en la representación proporcional le toquen 10 diputados a un determinado partido emergente, ¿de dónde salen esos 10? Pues de sus candidatos que no ganaron, pero que son los mejor votados de su propio partido. De esta manera, podrían entrar en la representación proporcional de acuerdo a los lugares que les corresponda, pero no sobre la base de una lista de representación proporcional, sino sobre la base de los más votados de sus propias candidaturas uninominales. Esto ya existe parcialmente en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, este mecanismo. No hay lista, sino que tus diputados de representación proporcional son los que no ganaron, pero son los mejor votados de los que no ganaron. Ese es un mecanismo que obliga a que todos los candidatos vayan a hacer campaña a territorio. El actual sistema de representación proporcional basado en las listas tiene múltiples defectos. Yo he escuchado cómo hay varios defensores de la representación proporcional en estos días. Entonces dicen, no, pues es importante la representación proporcional, porque una mayoría relativa podría quedarse con el 100% de la representación y muchas minorías pueden sumar la mayoría y estarían fuera de la representación. Vamos a suponer que una fuerza política tiene el 40% de la votación y con eso gana todas las diputaciones uninominales. El otro 60% está compuesta por una variedad de fuerzas políticas y se quedan fuera sin representación alguna en caso de que no exista una representación proporcional. Bueno, es un argumento atendible, pero hay otros elementos que también se tienen que atender. ¿Qué es esto que yo comento? ¿De dónde debe salir esa representación proporcional? ¿De listas o de los propios candidatos y candidatas que fueron a hacer campaña? Yo digo que de esta segunda opción. La lista ya ha entrado en un proceso de burocratización extrema. La composición de las listas plurinominales de los partidos se selecciona generalmente a partir de designaciones desde arriba. Ahí entran los que no se van a hacer campaña. Ahí entran los dirigentes que no tienen ningún apego territorial, ninguna base territorial, que no tienen
relación con la gente, que no tienen presencia en territorio, que no tienen base social, que no son queridos, incluso que son hasta repudiados socialmente. Entonces, se aprovecha una tendencia general de votación de un partido y se mete en la lista plurinominal al que jamás ganaría una elección en un territorio. La lista plurinominal entonces se ha venido distorsionando de esta manera, mi querido Vicente, y por eso también debe ser revisada la forma en que se da la representación proporcional. Buen punto, y me parece muy interesante, debatible la propuesta que nos deja sobre la mesa el senador Martí Batres. Senador, si me permites, nada más para cerrar tu reflexión sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Dijo el presidente hoy en la mañanera, a pregunta, a cuestionamiento, a planteamiento de Meme Yamea, nuestra corresponsal, que no va a participar en la consulta ni va a votar por enjuiciar a expresidentes. Muy respetable la decisión del ciudadano presidente, y hago esa acotación, ciudadano presidente, porque al final es un ciudadano más de este país. Millones de mexicanos sí queremos la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Dame tu reflexión, senador, si me permites. Bueno, pues mira, creo que cada quien debe tomar su decisión. Lo importante de esta consulta es que se estrena institucionalmente la democracia participativa. Todas las consultas que se habían realizado en el país habían sido consultas pues en el ámbito de la sociedad civil, no habían sido convocadas formalmente por órganos del Estado. Esta es la primera consulta que se convoca por parte de órganos del Estado, y vamos a tener dos consultas. Esta de agosto del 2021 sobre el juicio a los expresidentes, y la de marzo del 2022 de revocación de mandato del actual presidente. Son dos consultas muy importantes que colocan a México en una nueva dimensión democrática, la dimensión de la democracia participativa. Ahora, a participar, cada quien que vote como decida votar libremente. Ya el presidente, como ciudadano que va a participar, ha expresado su opinión, de acuerdo también a sus propias responsabilidades, pero pues que cada quien decida cómo participa y cómo vota en esta consulta. Así es. Pues te quiero agradecer, senador, por hacer posible este enlace. Sé que estabas en reunión, aprecio mucho tu generosidad y te mando un abrazo, y estamos al pendiente de lo que publicas en redes sociales para compartirlo y debatirlo aquí en Sin Censura. Sí, lo he visto, y lo cual te lo agradezco mucho, mi querido Vicente, porque hemos tenido unas conversaciones muy buenas. Te mando un fuerte abrazo y éxito en tu trabajo periodístico. Gracias. Es el senador federal por Morena, Martí Batres, hablando con nosotros sin censura.